Buenas noches o buenas tardes o buenos días. Me llamo Tania, soy de Rusia y tengo 15 años. Soy una niña. Estoy aprendiendo español. Me gusta leer y aprender humanidades y el arte. ¿Cómo estás? Hasta luego. Hoy quiero hacer un vídeo en español por celebrar un año que estoy aprendiendo este idioma. Mi aprendizaje fue muy divertido y muy interesante porque también el español es mi primer idioma que estoy aprendiendo por mí mismo y sin profesores. Yo no tengo un profesor de español en Rusia. ¿Quieres aprender los idiomas conmigo? Pero ayer tenía mi primera clase de español con una profesora por italki y era súper bien. Entonces estoy muy contenta ahora y quiero platicar sobre mi historia de aprender español y decidí de responder a preguntas de vosotros. ¿Por qué decidiste aprender español? Pues puedes también ver un vídeo sobre mi aprendizaje de español en mi Instagram. Pues describí cómo elegí de aprender español. Era una decisión más o menos random porque no sabía qué idioma aprender. A ese tiempo no sabía cómo aprender los idiomas, no tenía un método de mí misma. Pero después pensé que era una muy buena opción porque me gustó mucho el español, cómo suena, cómo la gente habla este idioma. Descubrí el mundo hispanohablante. Era muy divertido hablar con la gente de diferentes países. Entonces estoy muy contenta que decidí de aprender español. ¿Cuáles son las razones por aprender el español? Hay diferentes razones. Por ejemplo, el español es un idioma que mucha gente habla en muchos países del mundo, no solo en España, pero también en Latinoamérica. Y así que si hablas español, puedes hablar con mucha gente del mundo. La segunda parte es que la cultura de los países hispanohablantes es realmente muy interesante. Me gusta la cultura de país hispanohablantes. Y si vas a aprender el español, vas a descubrir muchas cosas que no sabes ahora. De hecho, cuando empecé a aprender español no sabía nada de los países hispanohablantes. Me parece que no sabía en qué países la gente habla en español, no sabe este. Hay muchas cosas interesantes que puedes acceder en el español de cultura, por ejemplo los libros. Hay muchos clásicos muy importantes como Don Quijote en español, Márquez, Borges y todos los otros escritores. O también las películas y todo puedes acceder si hablas español. Y también creo que no es tan difícil aprender español y que hay mucha gente muy gentil que te puede ayudar con tu aprendizaje, con que te puedes cambiar los idiomas. La tercera pregunta es: ¿qué es lo que más te gusta del español? Para mí me gusta mucho hablar en español y no sé por qué, pero para mí es un idioma más fácil para hablar. Después de un mes que estaba aprendiendo español, podría tener una conversación bastante normal en español y no tenía muchos problemas con así que para mí era muy fácil de hablar y ahora me encanta hablar, me encanta imitar el acento español. Es verdad que hay muchos acentos, pero me gusta mucho imitar el acento, no sé qué es mi acento. Me gusta usar este idioma. ¿Qué ha sido lo más difícil de aprender español? Es una pregunta interesante porque, como dicho, para mí el aprendizaje de español era más o menos
fácil. Claro que hay momentos que me parece muy difícil o simplemente no puedo memorizar algunas cosas. Y voy a decir que para mí en gramática las cosas más difíciles son las son las conjugaciones del verbos. Creo que es lo mismo para todos los estudiantes del español. Ella, tengo. También hay muchas palabras confundidas como para y por o todavía, ya. Y pues también es lo mismo para mí en todos los idiomas románicos, pues en francés y en español. Para mí es muy difícil en algunos casos de memorizar el género de palabras o solamente usar el artículo correcto, porque en mi idioma ruso también tenemos los géneros. Y de verdad tenemos 3 géneros, no solamente femenino o masculino, pero también neutro, el género neutro. Y para mí es difícil de saber si en español y en francés el género es lo mismo que en mi idioma nativo o el otro. Por ejemplo, para mí es natural que el libro es una cosa femenina porque en mi idioma ruso decimos kniga, moja kniga es la palabra femenina, pero en español y en el francés el libro es una palabra masculino y para mí era muy difícil de memorizar ese y algunas otras palabras también. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? Es una pregunta más o menos difícil porque es difícil de decir solamente una palabra, pero me parece que una palabra muy útil en la conversación de cada día es la palabra igualmente. Me parece que esta palabra no existe en otros idiomas. Por ejemplo, no puedo buscar la palabra con lo mismo sentido en ruso, en inglés, en francés. No pienso que existe, pero es muy útil de verdad. Igualmente, es como decir pienso lo mismo o es lo mismo para mí. Cuando hablas con alguien y alguien te dice, por ejemplo, mucho gusto, es un gusto conocerte. Un gusto conocerte. Tú dices igual o igualmente, es muy fácil, es muy corto. Muchas gracias por ver este video y estoy contenta que sigues mi aprendizaje, que sigues mi canal YouTube y mi Instagram. Muchas gracias por todo eso. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego, hasta mañana, hasta la vista. Chao.